Este es un trabajo por parte de la asignatura de Geología, impartida por la maestra ingeniera Sagrario Martínez Ruiz, por el equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lobo. Un sismo, también llamado terremoto o temblor de tierra, es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Estas se dan por la ruptura de la Tierra luego de la acumulación de esfuerzos, principalmente porque las placas tectónicas están en constante movimiento y cuando una se mete debajo de otra, generan grandes cantidades de esfuerzo, produciendo los sismos. A este proceso se le llama subducción. A medida que estos esfuerzos van disminuyendo, ocurren sismos dentro de la ruptura. A estos sismos se les denomina réplicas. Para medir la energía que fue liberada por un terremoto, se emplea la escala de Richter. Esta fue ideada en 1935. En esta escala, la medición es cuantitativa y mide la energía sísmica liberada en cada sismo independientemente de la intensidad. Se basa en la amplitud de la onda registrada en un sismograma. Estamos hablando de una escala logarítmica, es decir, que la cantidad de energía aumenta 31.7 veces entre los valores de números enteros de la escala. Por ejemplo, un sismo de 2.0 es 32 veces más fuerte que uno de 1.0 y uno de 3.0 es 1000 veces más poderoso que un sismo de 1.0. Por otro lado, la escala de Mercalli, o también llamada escala de intensidad, es una evaluación cualitativa de la clase de daños causados por un sismo, ya sean materiales o económicos. En el origen de un sismo intervienen diferentes factores y fenómenos. Sin embargo, el principal causante de los sismos es el movimiento de las placas tectónicas. En el punto exacto en donde se origina el sismo se llama foco o hipocentro. Este se sitúa debajo de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros hasta un máximo de unos 700 kilómetros de profundidad. El epicentro es la proyección del foco a nivel de tierra, es decir, el punto de la superficie terrestre situada directamente sobre el foco. Es donde el sismo alcanza su mayor intensidad. Algunos otros causantes de los sismos son los volcanes, que cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos. También tenemos los sismos por hundimiento, es decir, cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas. Estas van dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior, lo que ocasiona un sismo. Existen regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida, lo que pone de manifiesto que el peligro representado por los temblores es muy grande en ciertas regiones y casi nulo en otras. Es por eso que se destacan las siguientes zonas o regiones. Las regiones o zonas tipo A son las regiones asísmicas, que son zonas muy estables de la corteza terrestre en las que raramente se registran terremotos. Zonas y regiones tipo B y C, regiones penisísmicas, zonas en las que solo se registran terremotos débiles y no con mucha frecuencia. Zonas y regiones tipo D, regiones sísmicas, zonas activas de la corteza terrestre muy propensas a sufrir grandes movimientos sísmicos. En un sismo podemos encontrar movimientos de manera trepidatoria y oscilatoria, en las cuales también interviene la magnitud e intensidad del sismo. Las ondas sísmicas se propagan en todas las direcciones, provocando el movimiento del suelo, tanto en forma horizontal como vertical. En los lugares cercanos al epicentro, la componente vertical del movimiento es mayor que las horizontales y se dice que el movimiento es trepidatorio. Sin embargo, al ir viajando, las componentes de las ondas sísmicas se atenúan y al llegar a un suelo blando, los componentes horizontales se amplifican y se dice que el movimiento es oscilatorio. Algunas de las consecuencias de los sismos, y que como bien es evidente son devastadores, pueden ser el sacudimiento y ruptura del suelo debido al roce de las placas tectónicas, lo que causa daños a edificios y a estructuras rígidas, incendios, el deslizamiento de la tierra, que no es más que el desprendimiento de trozos de tierra de una montaña, tsunamis o maremotos con sus enormes ondas marinas que al viajar desplazan gran cantidad de agua hacia las costas, inundaciones, mismas que son creadas por el desbordamiento de agua a nivel de tierra. También pueden ser efectos debido al daño que pueden sufrir las presas, inclusive los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales
el pánico y el choque psicológico. Un sismo puede causar lesiones o incluso pérdidas de vidas, daños en las carreteras y puentes, daño general de los bienes y colapso o desestabilización de edificios. Los daños dependerán mucho de la hora en la que ocurre el sismo, la magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las diversas estructuras, la densidad de la población y la duración del sufrimiento. Mi experiencia con los sismos, uno de los más fuertes fue el de septiembre del año 2017. Estaba yo en mi casa, viendo tele, cuando empezó a temblar así la tierra. Como todos, nos espantamos, salimos corriendo para afuera y se miraba como se movía por un lado y para el otro la tierra, así bien feo. Y el tiempo que tardó no fue mucho, fue poquito, pero en el momento se sintió bien eterno. Pasaba y no paraba. De lejos se miraba como las casas se movían por un lado y para otra y para allá. La verdad esta vez sí me asusté, estuvo fuerte. Mi experiencia con los sismos fue el terremoto del 2017. Estaba durmiendo cuando sucedió. Mi tía acababa de ser operada de la vesícula, estaba recién dada de alta y fue una de las experiencias que sí asustaron porque las casas se movían de un lado a otro. También era algo que no había pasado aquí y las casas se cuartearon todas. A nosotros nos tocó dormir afuera en el patio porque todos tenían miedo de entrar a la casa. Mi experiencia con los sismos fue que en el 2017 yo estaba todavía en CONAFE dando clases, me tenía que quedar en la comunidad de lunes a viernes, entonces yo me puse a ver una película y él se fue a dormir, sino que de repente empezó a temblar y como yo no le doy mucha importancia nunca porque no duran, pues me seguí acostado, hasta que de repente vi que el mueble que estaba al lado de mi cama empezó a moverse así, hacia un lado hacia el otro, y cuando volteé a ver mi compañero estaba parado al lado de mí y me dijo, hey, ya hay que irnos, pero no por la puerta porque hay unos cables que están sueltos y nos pueden dar electricidad. Entonces tuvimos que salir por la ventana y corrimos a la casa de enfrente porque tiene un patio como de 30 por 30. La señora guardaba sus animales, sus gallinas, sus guajolotes ahí, cayó completo y se escuchó que murió todo. Y pues muchas casas se cuartearon, se abrieron, la escuela se partió. Mi experiencia con los sismos fue, igual que mis compañeros, en el año 2017. Me encontraba en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas. En esta ciudad se sintió tan fuerte el sismo como se sintió en otros lados, pero aún así lo pudimos sentir. Con mi familia y yo nos encontramos descansando. Cuando sentimos que empezó a temblar, decidimos todos salir de la casa y pudimos ver y escuchar cómo se caían las cosas y cómo miramos la cara de temor en los vecinos que también salieron de sus casas. Pero gracias a Dios en Comitán no hubo destrozos, no hubo más que pérdidas de cosas que se cayeron, pero hasta ahí fue mi experiencia. Mi experiencia con los sismos, al igual que mis compañeros, fue en el año 2017, el terremoto de 7.1. Cuando empezó a temblar, solamente nosotros acostumbramos a ponernos debajo de la puerta o de una ventana porque tiene cadena. Cuando ya vimos que la cosa sí está dura, lo que hicimos fue salir. Hubieron como 500 casas en pérdida total y como 1000 casas en pérdidas medios, pues, que estaban cuarteadas o algunas paredes nada más se cayeron. Mi experiencia con los sismos fue al igual que mis compañeros en el año 2017. Yo me encontraba en la colonia Revolución Mexicana, municipio de Villacorso, Chiapas. Estaba durmiendo y la verdad es que fue un sismo realmente fuerte. Mi casa es de madera y pues como sabrán, se sacudía de un lado a otro, así se alcanzaba a ver cómo se movía. Así que pues mi familia y yo salimos y la verdad que tardó más o menos unos 3-4 minutos, creo. Igual mi experiencia del sismo del 2017 es en septiembre porque fue el más significativo para mí. Empezó el sismo y yo la verdad me quedé acostado porque pensé que iba a pasar rápido, no era de importancia, hasta que de repente sentí que empezó mucho más fuerte
y para mí ya estaba durando demasiado. Entonces lo que hice en ese momento pues ya fue pararme e irme a la sala, igual con toda mi familia ya estaba,